Bienvenidos a este canal. En el video de hoy vamos a finalizar con lo que es la explicación o lo que es el traslado de los videos anteriores en el que estuvimos explicando lo que es el modelo entidad-relación de la aplicación web progresiva para el control de la seguridad de la información basada en el estándar ISO 27001. Nombre del proyecto ISCA, Information Security Standard Compliance Advisor. Vamos a finalizar con el último video en el que estamos pasando todo este modelo entidad-relación que desarrollé en papel y estamos pasándolo a lo que es el framework de Laravel, utilizando lo que son los archivos de migraciones. Y estos archivos de migraciones, una vez que estén completamente finalizados, los ejecutamos con un comando propio de Laravel para convertir estos archivos de migraciones en lo que serían tablas en el sistema gestor de bases de datos de MySQL Server. Primeramente voy a iniciar con unas reglas que generalmente o más eficazmente se explican al inicio en el que se está dando la clase de lo que es el modelo entidad-relación, pero en este caso voy a explicarlos hasta en este último video para que se entienda un poco mejor lo que yo llamo atributos que se convierten en tablas. Y además vamos a poder observar con esta explicación que voy a dar que este modelo entidad-relación cumple con estas reglas que se deben de tomar en cuenta en todo momento en el que se desea desarrollar un modelo entidad-relación que siempre está basado en el modelo de la vida real de un proceso o modelo de negocio. Estas reglas son las reglas de normalización. La normalización se puede entender como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos. La normalización también hace las cosas fáciles de entender. Los seres humanos tenemos la tendencia de simplificar las cosas al máximo. Vemos una imagen de gran tamaño y la hacemos más simple, agrupando cosas similares juntas. Las guías que la normalización provee crean el marco de referencia para simplificar una estructura de datos compleja. Otra ventaja de la normalización de bases de datos es el consumo de espacio. Una base de datos normalizada ocupa menos espacio en disco que una no normalizada. Hay menos repetición de datos, lo que tiene como consecuencia un mucho menor uso de espacio en disco. El proceso de normalización tiene un nombre y una serie de reglas para cada fase. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero poco a poco se va entendiendo el proceso, así como las razones para hacerlo de esta manera. Existen básicamente tres niveles de normalización: la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Cada una de estas formas tiene sus propias reglas. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada a esa forma de normalización. En otras palabras, cuando a un diseño de base de datos o de modelo de entidad-relación llegamos en ese modelo a cumplir la primera forma normal, entonces nuestro modelo entidad-relación se considera normalizado solamente en la primera forma normal. En el caso de que luego pasemos nuestro modelo de entidad-relación al nivel de segunda forma normal, entonces se puede considerar de que nuestro modelo entidad-relación está normalizado hasta la segunda forma normal. No siempre es una buena idea tener una base de datos conformada en el nivel más alto de normalización. Ahora voy a explicar las reglas de cada una de estas formas normales o formas de normalización. Primera forma normal. La regla de la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados de columna múltiples. Muy a menudo, los diseñadores de bases de datos inexpertos
harán algo similar a la tabla no normalizada. Una y otra vez crearán columnas que representen los mismos datos. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y más fáciles de entender, en lugar de tener que entender una tabla gigantesca y monolítica que tiene muchos diferentes aspectos. Solo tenemos que entender los objetos pequeños y más tangibles, así como las relaciones que guardan con otros objetos también pequeños. Por ejemplo, existe el error de que algunos diseñadores de bases de datos lo que hacen es crear dos atributos distintos para lo que es el nombre de la persona, en una entidad que podría llamarse colaborador o podría llamarse persona. Por ejemplo, la entidad persona o la entidad colaborador le colocan como atributo nombre 1 y como segundo atributo nombre 2, cuando realmente para cumplir la primera forma normal, esos atributos que prácticamente contienen el mismo tipo de datos se pueden almacenar en un solo atributo llamado nombres. Y lo mismo con los apellidos. En vez de tener los atributos separados como apellido 1 y apellido 2, esos dos atributos que prácticamente son el mismo dato, lo agrupamos en un solo atributo llamado apellidos. Ya el caso de nombres y apellidos no son datos similares, porque los apellidos son una cosa y los nombres son otra, y los datos que se almacenen entre sí no son iguales, y por eso se mantienen en atributos diferentes en la entidad colaboradores o en entidad de persona. Otra cosa es que en la primera forma normal nosotros llegamos a tener una clarificación de la base de datos y la organizamos en partes más pequeñas y más fáciles de entender. Solamente se debe de entender los objetos pequeños y así como las relaciones con otros objetos también pequeños, que podían salir estos otros objetos también pequeños de una misma entidad. Esta parte la voy a explicar un poco más adelante. Ahora con la segunda forma normal. La regla de la segunda forma normal establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que describe aquellos datos que no dependen de la llave primaria de la tabla para identificarlos. Una vez alcanzado el nivel de la segunda forma normal, se controlan la mayoría de los problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de las tablas. Entonces, una vez que nosotros hacemos que nuestro modelo de relación esté bien definido en su primera forma normal, pasamos a desarrollarlo a la segunda forma normal. Y entre la primera forma normal y la segunda forma normal hay una relación. Como mencioné anteriormente, siempre buscamos cómo entender los objetos pequeños y las relaciones que guardan con otros objetos también pequeños. Y aquí podemos ver que en la segunda forma normal se eliminan las dependencias parciales y se separan dentro de sus propias tablas. Para poder determinar lo que son las dependencias parciales, nuestra tabla, como ya mencioné en los videos anteriores, incluso los mencioné en los videos del modelo entidad-relación, cada entidad obligatoriamente debe tener su propia llave primaria, que esa llave primaria es una llave unívoca, o sea que es el atributo que identifica a todos los demás atributos de forma unívoca de una entidad. En otras palabras, cada vez que se genera un nuevo registro en esa entidad, se genera también un nuevo valor de esa clave primaria, y ese valor de esa clave primaria identifica de forma unívoca a los demás valores correspondientes a ese registro. También en esta segunda forma normal podemos encontrar lo que yo llamo atributos que pueden convertirse en tablas. En el modelo entidad-relación de ISCA, que pueden observar en los videos anteriores, existen unos atributos e incluso en lo que es el diseño en papel que hice o el borrador en papel de la primera versión del modelo entidad-relación de ISCA, dejé unas anotaciones con unas numeraciones respectivas. Y hay unas numeraciones que están asociadas a unos atributos en específico. ¿Por qué? Porque yo sé que esos atributos al final podrían convertirse en el sistema gestor de bases de datos en tablas. Y aquí
También podemos considerar este ejemplo o esta explicación como segunda forma normal. Y esta parte que acabo de mencionar la voy a explicar más adelante. Tercera forma normal. Una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas que no son llave son funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Comentamos anteriormente que una dependencia transitiva es aquella en la cual existen columnas que no son llave que dependen de otras columnas que tampoco son llave. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestras entidades definimos obligatoriamente una clave primaria y, por ende, los demás atributos de nuestra entidad no son llave primaria. Esta tercera forma normal nos dice que todos los demás atributos que no son llave primaria deben de depender completamente de la clave primaria que fue seleccionada en nuestro modelo basado en la vida real. Cuando las tablas están en la tercera forma normal, se previenen errores de lógica cuando se insertan o borran registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única por la llave primaria y no deben haber datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante que es fácil de trabajar y expandir. Un dato sin normalizar no cumple con ninguna regla de normalización. En resumen, en la primera forma normal se prohíben los grupos repetidos. En la segunda forma normal se debe de eliminar cualquier columna o cualquier atributo que no lleve o que no dependa de la llave primaria de la tabla. Se eliminan esas columnas de la tabla base y se crea una segunda tabla con esas columnas, que es lo que explicaba. Una vez que se detectan cuáles son los atributos que no dependen de la llave primaria, se separan esos atributos y se crean una nueva tabla. Y esos atributos que detectamos que no dependían de la tabla primaria o de la tabla base y que hemos separado deben de estar relacionadas con lo que fue primeramente la tabla base. Con la tercera forma normal determinamos las columnas que son dependientes de otra columna que no es llave. Eliminamos esas columnas de la tabla base y se crea una segunda tabla con esas columnas. Ahora, ¿qué tan lejos debemos de llevar la normalización? La decisión es que la normalización es una ciencia subjetiva. Determinar las necesidades de simplificación depende de nosotros. Si nuestra base de datos va a proveer información a un solo usuario para un propósito simple y existen pocas posibilidades de expansión, normalizar los datos hasta la tercera forma normal quizás sea algo exagerado. Las reglas de normalización existen como guías para crear tablas que sean fáciles de manejar, así como flexibles y eficientes. A veces puede ocurrir que normalizar los datos hasta el nivel más alto no tenga sentido. En resumen, de forma general, la normalización es una técnica que se utiliza para crear relaciones lógicas apropiadas entre tablas de una base de datos. Ayuda a prevenir errores lógicos en la manipulación de datos. La normalización facilita también agregar nuevas columnas sin romper el esquema actual ni las relaciones. Además de las reglas de normalización que mencioné, existen otras formas de normalización, pero solamente discutí las primeras tres formas, porque éstas proveen suficiente nivel de normalización para cumplir con las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Normalizar demasiado puede conducir a tener una base de datos ineficiente y hacer a su esquema demasiado complejo para trabajar. Un balance apropiado de sentido común y práctico puede ayudarnos a decidir cuándo normalizar. Regresando al modelo entidad-relación de ISCA, podemos observar sus atributos, sus entidades y sus relaciones ternarias, sus relaciones en las que pudimos detectar que en vez de estar relacionadas como están actualmente, podían haber sido relaciones ternarias también. Les recomiendo visualizar los videos de este modelo entidad-relación de este curso completo.
Ahora, por ejemplo, si recordamos, tenemos lo que es el atributo contraseña, que es de la tabla colaborador. Y en la anotación que corresponde al número 7 está la etiqueta que dice tipos de contraseña, donde defino 3 valores. ¿Qué quiere decir esto? Que este atributo sin ningún problema no depende de la clave primaria ID que corresponde a la entidad colaborador, que es un atributo que puede salir fuera como una tabla aparte y que puede relacionarse con la tabla colaborador. Una vez que yo selecciono que hay un atributo que puede ir fuera de la tabla base, se convierte en una tabla hija y que debe ir relacionada obligatoriamente con la tabla base. ¿Y por qué separo el atributo contraseña como una tabla aparte? Porque puede tener sus propios atributos, sus propios valores y su propia clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave primaria de la entidad colaborador no define unívocamente a lo que es el atributo de contraseña, y por ende puedo definir que es un atributo que puede o que no depende de la clave primaria de la entidad colaborador. Sí puedo definir que dentro de mi modelo entidad relación es un atributo lógico que debe de estar en mi entidad colaborador. Pero una vez que esto pasa a lo que es el sistema gestor de bases de datos, yo ya sé que este atributo corresponde a lo que es la segunda forma normal. Ahora, que yo esté definiendo que mi atributo contraseña en mi sistema gestor de bases de datos se convierte en una tabla aparte, pero que obligatoriamente debe de relacionarse con lo que es su tabla base, no es lo mismo que yo esté diciendo que contraseña es una entidad débil, porque en este modelo entidad relación yo muestro una entidad débil llamada riesgos y otra llamada objetivos, que la podemos observar estas entidades débiles en el modelo entidad relación. No son la misma cosa. Una cosa es realizar el modelo entidad relación y definir o encontrar, basado en el modelo real, las entidades débiles. Y otra cosa es que una vez que empecemos a aplicar las formas normales o las formas de normalización, determinemos que hay atributos que pueden convertirse en tablas. Entonces, atributos que pueden convertirse en tablas y entidades débiles no son la misma cosa. Otra cosa importante es que al momento en el que nosotros empezamos con la labor de empezar a desarrollar nuestro modelo entidad-relación, debemos de dejar aparte o de ignorar completamente lo que es el desarrollo a nivel del front-end o a nivel de la interfaz gráfica de usuario. Cuando se trabaja con el modelo entidad-relación o lo que es la fase de un analista, ignoramos completamente lo que se va a desarrollar a futuro con respecto a la interfaz gráfica de usuario, y todo lo visualizamos con respecto al sistema de gestor de bases de datos que vamos a utilizar. Entonces, cada uno de los diseños que realicemos, cada borrador que se va desarrollando correspondiente al modelo entidad-relación, va pensado en base al modelo de la vida real y al sistema gestor de bases de datos que se va a ocupar, que lógicamente es un sistema gestor de bases de datos relacional. Y lo demás, front-end, interfaz gráfica, se ignora completamente. Y lo que es el desarrollo de la interfaz gráfica o el front-end se toma en cuenta hasta que se define de forma total y completamente el modelo entidad-relación final. Tenemos, al igual que el atributo contraseña siempre en la entidad colaborador, un atributo llamado tipo, que en la anotación hace referencia al número 3, donde podemos definir dos tipos de datos: usuario de la aplicación o colaborador sin ser usuario. Estos dos valores que puede tener este atributo ya fueron explicados en los videos anteriores. Entonces, estos dos valores no son valores o no es un atributo que dependa de la clave primaria de la entidad colaborador.
y por ende, cumpliendo la segunda forma normal, podemos separarlo en una tabla hija y que obligatoriamente debe estar relacionada con la entidad colaborador. Entonces, si comenzamos a utilizar la imaginación y vemos qué está pasando con estos atributos que se convierten en tablas, podemos definir que estos atributos que se convierten en tablas podrían tener dos atributos: el ID, que es su clave primaria porque obligatoriamente deben tener una clave primaria, y su otro atributo que sería el nombre de ese tipo, haciendo referencia al atributo tipo. Entonces, podemos decir que 1 hace referencia a usuario de la app y 2 hace referencia a colaborador sin ser usuario. Entonces, al momento de insertar datos en la entidad colaborador, yo debo de tener una relación o una clave extranjera en mi entidad colaborador. Una clave extranjera que corresponde a mi atributo tipo que convertí en una tabla hija. Entonces, si en mi clave extranjera que se encuentra en mi entidad colaborador yo inserto el número 1, yo ya sé que en base a mis relaciones el 1 corresponde en el atributo tipo que se convierte en una tabla, corresponde al valor usuario de la aplicación. Y esta misma idea se aplica a lo que es el atributo de contraseña. Entonces, como ejercicio, les invito a evaluar este prototipo número 1 de modelo entidad relación de ISCA correspondiente a las 3 formas normales que expliqué anteriormente. Ahora, si nos vamos a lo que es el Visual Studio Code, si me voy aquí a las migraciones, que era lo que estaba trabajando anteriormente, puedo observar aquí, correspondiente a lo que es mi entidad de colaboradores, voy a abrir este archivo. Tengo una clave foránea llamada ID tipo colaborador. Esta clave foránea llamada ID tipo colaborador corresponde a lo que es el atributo tipo que se visualizó en el modelo entidad relación. Ahora, si me voy a la migración llamada tipos colaboradores, puedo ver que aquí está. Entonces, de mi entidad colaboradores saqué una tabla hija que es tipos colaboradores, donde tiene sus dos atributos: su clave primaria, porque toda tabla obligatoriamente debe tenerla, y su otro atributo, en este caso llamado nombre tipo colaborador, que solamente va a tener 2 valores. Entonces, como se mencionaba en la primera forma normal, estamos buscando cómo tomar las cosas de la forma más pequeñas y ir separando estas cosas pequeñas en otras cosas más pequeñas. Y esto es lo que estamos haciendo acá. Se puede ver lo que es aplicar la primera forma normal y la segunda forma normal. Con la entidad empresas, por ejemplo, tenemos acá una clave foránea correspondiente a la licencia. En el modelo entidad relación, licencia es un atributo propio de la entidad empresa, pero que no depende de su clave primaria. Tomamos este atributo, lo separamos, lo convertimos en una tabla hija y vamos a ver acá lo que son licencias. Aquí está la tabla de licencias con solamente 2 atributos: su clave primaria obligatoria y un atributo que en este caso le coloqué nombre de la licencia, que como se pudo ver en el primer video, ya sabemos cuáles son los valores correspondientes a nombre de licencia. Y obligatoriamente esta tabla hija está relacionada con su tabla base, que es empresas, a través de una clave foránea. Además, ¿qué otra cosa estoy haciendo aquí? Como mencioné anteriormente, todo esto lo estoy visualizando a nivel de un administrador de bases de datos. Estoy ignorando completamente lo que va a ser el desarrollador front-end. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estoy haciendo una validación de seguridad. ¿Por qué? Porque al momento de yo insertar datos en la tabla empresa, me estoy asegurando de una cosa: que cuando se inserten datos en la tabla de empresa, en el atributo ID licencia, solamente puedan obligatoriamente insertarse solamente 2 datos, que son el número 1 y el número 2. Y eso lo estoy haciendo a través de la relación, que podrían ser 1, 2, 3, 4, 5.
según la cantidad de licencias. Y aquí lo estoy validando con esta relación. Si por ejemplo mi cantidad de licencias fueran solamente 3, pero yo como administrador de bases de datos ingreso un número 5 o un número 4 o un número 7, automáticamente la inserción a esta entidad lanzaría una excepción o un error, o no se realizaría, porque estoy haciendo una validación con este atributo y su tabla hija, en la cual solamente existe una cantidad finita de valores posibles que pueden insertarse en esta clave foránea. Lo mismo pasa por cada clave foránea existente. Yo estoy limitando al usuario a poder insertar datos que están relacionados a otras tablas y que no voy a permitir que se estén insertando datos que no existen o que no tienen nada que ver con la relación a las otras tablas. Por ejemplo, si el ID país tiene solamente 20 países, yo no voy a insertar un país 24 o un país 25. Automáticamente estoy restringiendo a nivel de administrador de bases de datos la inserción de datos que no existen o que no deberían de existir, porque estoy haciendo mi modelo entidad-relación basándome en el modelo de la vida real. Y esto sería todo para el video final correspondiente a las migraciones. Si les gustó este video, denle like, compartan este video en sus redes sociales y con sus amigos, y también compartan la lista de este curso en sus redes sociales y con sus amigos. No se olviden de dejar un comentario en la caja de comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, alguna incongruencia, algo que les llame la atención y que necesiten explicación para yo poder dárselas. Suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo correspondiente al curso de desarrollo y codificación de una aplicación web progresiva. En este video les pido por favor que me dejen en sus comentarios si les está gustando que continúe con el curso. Nos vemos en el siguiente video.